Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión, un nuevo programa de Vidas con Luz y un nuevo invitado. En este caso tenemos una persona que vive entre nosotros pues unos cuantos años, ha estudiado con nosotros, trabaja aquí con nosotros. Ustedes le pueden encontrar en un sitio muy significativo de nuestra iglesia diocesana, pero él es ilicitano, nació en Elche y vivió allí hasta los estudios, digamos, de secundaria. Daniel Munuera Duque. Muy buenas noches, Buenas Luis noches. Emilio. Daniel, el cuarto de cuatro hermanos, ¿no? Cuarto de cuatro y el pequeño, además. Ahí el pequeñito, exactamente. Cuéntanos un poquito qué recuerdas de tu infancia, porque fuiste bautizado un día muy especial, ¿no? Sí, la verdad es que el 24 de diciembre de 1989, por la mañana, fui bautizado en esta parroquia, que es la parroquia de mi barrio y donde correspondía también mi domicilio familiar. Y allí pues fui bautizado y entré a formar parte ya de la familia de la iglesia. La víspera de Navidad, Víspera. O sea, esa misma mañana. O sea, que tus padres celebraron tu bautismo y continuaron con la Nochebuena. Claro, eso es. Aprovecharon y dijeron, vamos a por lo menos a celebrar una Nochebuena y una Navidad como Dios manda, Sí. con el bautismo. Lo extraño es que no te pusieran Jesús de primero o segundo nombre. Ni Porque en esas Jesús. fechas... Eso es, cambia un poco, sí. Menos mal que tampoco me pusieron otro nombre y me pusieron Daniel también, porque en mi familia hay muchos Juanes y muchos Josés, entonces quisieron ponerme también Daniel. ¿Por alguna razón te han dicho por qué Daniel? ¿Por qué le gustaba el nombre? Creo que, por lo que tengo entendido, creo que mi hermana, son mis hermanos los padrinos de bautismo, mi hermano el que va adelante y mi hermana la siguiente, ella creo que dijo que me llamara Daniel. Daniel, muy bien. ¿Y qué recuerdas de tu infancia, digamos, en cuanto al terreno de la fe? O sea, tú has vivido la fe desde la transmisión de tus padres en tu casa, las experiencias que has tenido de niño, cómo las vivías, dónde estudiaste un poquito, sitúanos en esa infancia de... Sí, pues de todo lo que yo me acuerdo y pueda recordar también, siempre he sido formado en la fe de la Iglesia. Creo que también puedo recibir parte de esa herencia de mi abuelo paterno, al cual no conocí, que él también pues, practicaba y aparte era adorador nocturno también allí en el pueblo donde vivían. Y siempre he tenido una gran inquietud y una gran motivación hacia las cosas de la Iglesia. Siempre me ha llamado la atención y siempre he estado vinculado. Ya me vinculé mucho más a partir de hacer mi primera comunión, que fue cuando fui a la nueva parroquia del barrio, y entonces allí el sacerdote me invitó a formar parte. Tú eras de Elche, de uno de los barrios más... Carrús. El Carrús. Carrús. Y entonces pues allí me acerqué un día a misa con mi madre, porque digo, ya he hecho la primera comunión, yo quiero seguir comulgando, yo quiero seguir recibiendo al Señor en mi vida. Y entonces pues el sacerdote terminó la misa y me dijo, oye, ¿no has pensado tú en ser monaguillo, en querer formar parte de aquí de la parroquia y tal? Y yo pues le dije que sí. Después me enteré que había sido una religiosa hija de Jesús la que le había dicho al sacerdote que me llamara para ser monaguillo. Ese niño tiene ganas de estar cerca. Eso, tiene talante, tiene formas. Luego iremos a tu actual tarea de trabajo, pero también pues cercano. Entonces, pero ¿tú en aquel momento pensabas que ibas a terminar también tan cerca del altar y de la iglesia como ahora? Pues nunca llegué a imaginarme, cuando yo aceptaba el ser monaguillo en la parroquia de mi barrio, nunca llegué a plantearme ni a pensar que en un futuro iba a estar tan bien con mi trabajo, tan cerca del altar, tan cerca del Señor y tan cerca del pueblo. ¿Qué pensabas de niño? ¿Qué futuro te imaginabas tú? Pues esa pregunta típica a un niño, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Tú? A mí siempre me preguntaban, y en las clases, en el colegio y tal, en la guardería, que es esta foto también que vemos, no llegué a plantearme nada, pero ya en el colegio sí. No tenía yo nunca una respuesta clara, hasta que llegó también en algún momento a plantearme yo también pues el entrar al seminario, el ser sacerdote también. Es decir, ya al final decía, pues a lo mejor el Señor me está llamando también a ser sacerdote. Porque te veías muy cómodo dentro de la liturgia, de la celebración y todo. Eso es, sabía desenvolverme bien, como cuando estás en casa. Es decir, yo sabía que estaba en casa, mi parroquia era mi casa y tenía una desenvoltura propia, siendo ya tan pequeño.
¿Qué recuerdas de esa tarea ya joven? Recibes también empiezas como monaguillo, tal, hasta que llega la confirmación. En esas situaciones y decides pues continuar en la parroquia. ¿Te decides por trabajar en algún sector determinado, en catequesis con niños, en Cáritas, en algún trabajo? ¿Cómo? Pues sí, una vez que me confirmo también, casualmente, ¿no?, o providencialmente, mi confirmación sucede un 13 de noviembre, que creo que es San Leandro de Sevilla, aunque es de los 4 hermanos cartaginenses. Qué cosas llevaría el Señor entre manos también para terminar ahora donde estoy también. Y entonces pues yo en la parroquia ya me decanté por la catequesis de niños, también en algún momento por catequesis de confirmación, para acompañar también a los adultos. ¿Tu parroquia era? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en Elche. En Elche, eso es. Y después también realizo distintos voluntariados en el asilo de las hermanitas de los ancianos desamparados que hay en Elche, iba en bastantes momentos concretos, también en Cáritas interparroquial, que se llama allí. Todas las Cáritas parroquiales tienen una sede, entonces pues también iba allí pues al ropero o al albergue, tal, pues también a compartir mi tiempo. ¿Y eso fue decisión propia? ¿Tiraron de ti, te llamaron? ¿O la otra cosa? ¿Tú vas y tiras de otros? ¿Pudiste llevar a otros compañeros o darse ese testimonio y decir, oye, ¿tú por qué lo haces? Pues vente conmigo, que merece la pena un poco. Sí, es verdad que también yo en el ámbito eclesial donde me movía, pues ya muchos estaban insertados ya en todo este tipo de voluntariados. Es verdad que tiraron de mí, pero también otros se preguntaron que por qué ellos también no lo hacían. Entonces, pues aquello pues también iba calando en mí. Entonces, experiencias fuertes de decir, pues oye, que estoy haciendo algo por el prójimo y además me siento muy realizado aún no teniendo nada. Y entonces pues así fue fraguando este tipo de voluntariados. Después también teníamos el voluntariado de las parroquias, 2 parroquias concretas, la mía que es San Francisco y la parroquia de al lado, que es donde fui bautizado y hice la comunión, que en las Cáritas, pues a todas las personas que acompañábamos o acompañaba Cáritas, los jóvenes nos dedicábamos a hacer, pues en Navidad, pues el Día de Reyes concretamente, una cabalgata para llevar los regalos que Sus Majestades los Reyes de Oriente a las casas de, las familias que tenían niños pequeños. Y mira, que aquí estás en una de estas casas. Eso es, aquí estábamos ya preparándonos, Melchor, y bueno, ella es Saray, mi mejor amiga, y entonces pues nos hicimos aquella foto pues también para que siga recordando yo que al final llevábamos esta luz de Jesús a estas familias con estos niños. ¿Qué recuerdas de esos niños cuando veían entrar a Su Majestad? Bueno, aparte de que siempre nos tocaba como anécdota los últimos pisos sin ascensor y Sus Majestades llegaban sin aliento arriba a las casas, pero vamos, ver esos ojos de esos niños iluminados, de decir, han venido los magos de Oriente a visitarme, a traerme los regalos. Era el agradecimiento, el abrazo que te daba el niño por decir gracias por venir, gracias por hacerme una Navidad distinta, gracias por todo lo que me estáis dando. Sobre todo cuando es un niño que no ha tenido regalos o durante el año porque tiene su situación familiar económica muy baja, porque otros niños, bueno, pues es un regalo más, pero para esto será quizá el único en el año. Eso es verdad que después algunos de estos niños también a la hora de hacerse mayores o más adultos, pues también se han incorporado a la parroquia y querían como devolverle a la parroquia lo que un día hicieron por ellos. Entonces pues también se nos juntaban en las cabalgatas y nos ayudaban como pajes, tal, pues para dar también y dar respuesta y agradecer de una manera lo que había hecho la Iglesia también por ellos. Daniel, ¿en qué momento hay un cambio en tu vida? Porque dices, siempre he vivido en la Iglesia, me he sentido como en casa, he colaborado, pero tú dices que hay un momento en el que también hay un cambio de decir, a entender tu vida religiosa de un modo mucho más fuerte y un compromiso más serio y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy, ¿no? Eso es, eso sucedió pues cuando me invitaron a hacer un curso de cristiandad en Elche, bueno, en la diócesis de Orihuela-Alicante, pero concretamente en Elche, cuando me llamaron y me dijeron, ¿no has pensado hacer un parón en tu vida? Entre todo lo que llevas entre manos de estudios, de voluntariado, de tal, ¿no has pensado hacer un parón en tu vida? Y dije, pues vamos a hacer un parón en mi vida. ¿Qué estudios estabas entonces? ¿Qué estabas estudiando? Secundaria,
secundaria. Acabando la secundaria. Eso es, acabando la secundaria. Es que a veces piensa la gente que hacer un cursillo y ir a un retiro que te invitan es para gente que está alejada, que está mal, que está fuera. Parece que queremos llevar a los malos, a los que... Pero muchas veces es a una persona que ya vive su realidad de fe, pero le falta como un empujón para darle sentido auténtico, ¿no? Eso es. Y fortalecer. Es anclarse más todavía en Cristo, porque muchas veces si pensamos que haciendo muchas cosas dentro de la Iglesia nada nos va a derrotar, pero es verdad que hay en algún momento en el que necesitamos que también Cristo se encuentre con nosotros, que nos diga que nos quiere también dentro de la Iglesia. Y entonces, claro, yo que en aquel curso de cristiandad de lo único que me acuerdo fue de aquella charla de Iglesia que me marcó tanto, cuando me dijeron que yo también era Iglesia, yo también formaba parte de la Iglesia, que cuando yo me equivocaba la Iglesia también se equivocaba, pero al mismo tiempo que cuando yo necesitaba algo la Iglesia también estaba a mi lado para acompañarme, para darme, para como madre que es, para llevarme hasta entendiste Dios. La Iglesia no como una institución, que es lo que a veces piensan, como una organización, sino entendiste yo soy Iglesia y por tanto mi suciedad es la que va a ensuciar la Iglesia, pero al mismo tiempo la Iglesia es madre que me gesta, me ha dado el bautismo, me da el perdón de los pecados, me alimenta, me cuida y me acoge, y como esa representación de tantas veces que la Iglesia es una barca que conduce el Espíritu Santo, el mástil de Jesucristo, y ahí todos remamos, uno antes, otros después. Sentirte parte de una comunidad, no de una organización. Eso es. Entonces ya empecé ahí a formar parte también un poco, aunque yo hice el cursillo y después previamente ya pues ingresé también en el seminario de Orihuela, estuve un par de añitos y tal, viendo si posiblemente podría ser mi vocación, hasta que lo dejé, pero siempre ese acompañamiento, ¿no? Ese llevar la cruz del cursillo encima contigo, de saber que Cristo te está necesitando en cada momento para cualquier cosa que... Cristo cuenta contigo. Eso es. Y cada día en la mañana cuando ves en la cruz, dice, sigue contando. Eso es. Llega, dice un momento, es una experiencia de 2 años en el seminario de Orihuela. Seminario menor. En el seminario menor de Orihuela. Eso es. Ahí descubres que no es tu camino, pero descubres también que, oye, que eso forma parte de la Iglesia y te das cuenta del amor de Dios tremendo, ¿no? Eso es. Yo salí del seminario por varios motivos también en principio que no servía tampoco para estudiar ni nada de eso, y entonces pues yo salí del seminario y me dediqué a hacer un curso de estos de formación para sociosanitario, ¿no? Pues ya que me gusta también el voluntariado, pues voy a aprovecharlo y voy a dedicarme también a cuidar de personas enfermas que necesitan también, porque también por lo grande que soy, pues también mover... Tú eres alto y grande, dices, oye, pues mover a una persona no tengo tanto problema. Eso es. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar con algunos enfermos también. Y entre esos enfermos también se encuentran sacerdotes, a los cuales están todos en el cielo y a los cuales también estoy muy agradecido que en su momento pues también yo pudiera ser ese buen samaritano con ellos, con esos otros Cristos, para poder sanarles y vendarles las heridas que tenían por la enfermedad, pero que al mismo tiempo ellos fueron también los que me enseñaron a cómo tenía que cada día ser mejor en mi trabajo. Lo que siempre se dice, en un voluntariado, en una actividad de servicio, uno aprende más de lo que da y uno recibe más de lo que da. Eso es. ¿Qué recibiste tú? Pues yo recibí el cariño, cuando le pones cariño a tu trabajo, a tu servicio, recibes el cariño por parte de la persona que está enferma. Es decir, de saber que eres sus pies, eres sus manos, eres su vista, y entonces recibes ese cariño, recibes ese agradecimiento. No en todos los momentos cuando atiendes a personas enfermas todos los días son felices, es decir, también están los días duros, los días difíciles, los días en que la persona pues no está para tirar cohetes. Sí, es que una persona anciana con dolores, con achaques, y una persona no está para... Le cuesta incluso que no aguanta su propia vida, tampoco aguanta a alguien que esté a su lado. Eso es, entonces llevar esa situación con la mejor alegría, con el mejor recibimiento, a pesar de que la persona pues tenga un mal día, pues con ese mejor cariño, con ese mejor trato. Yo siempre que he trabajado en este tipo de personas enfermas mayores, incluso sacerdotes o incluso en alguna persona que no es consagrada,
o incluso en mi trabajo propio, digo, estoy sirviendo al mismo Cristo. Es decir, en el otro está Cristo. Esté enfermo o no esté enfermo, está Cristo. Y yo a Cristo le voy a preparar lo mejor que sé. Y entonces eso también es lo que me ayuda a crecer y a ponerme al servicio de quien tengo delante. Cuando estabas con ellos, ¿alguno falleció estando tú ayudándoles a servirle o han ido muriendo después? Han ido muriendo después. ¿Y con alguno tenías una vinculación, alguna de estas personas, una vinculación muy especial que te afectó, como diciendo, oye, es que prácticamente me he sentido familia, hermano de esta, o nieto o hijo de esta persona? Sí, concretamente estoy pensando ahora mismo en un sacerdote de Elche, bastante conocido, don Juan de Dios. Él vivía con su hermana, también soltera, y entonces vivían siempre los dos juntos. Y cuando, claro, a mí me avisó un amigo que fue después el que se quedó con él en mi puesto, y cuando me dijo que había fallecido, pues te rompe por dentro. Por dentro, porque además fue de la manera más tonta posible, pero al mismo tiempo decía, es que me ha dado tanto, he sido tanto de la familia, he sido tanto de ellos, he sido... Además, los sobrinos, incluso los hermanos, Daniel es uno más de la familia. Además, cuando tuvieron que ya desalojar cosas de la casa también y tal, me llamaron, Daniel, ven y ayúdanos, tú que entiendes de cosas más de iglesia, ¿no? Que tienes también tu carrera. Dinos, ¿dónde podemos destinar todo? ¿Dónde podemos mandar esto y qué cosa es útil y qué cosa no? Eso es. Entonces... ¿Y en qué momento decides? Dice, yo no era mucho para estudio, en el seminario descubres eso, pero ahora de pronto dices, voy a ponerme a estudiar. ¿Y por qué decides lo que decides y por qué te pones a estudiar? Pues yo salí en aquel año del seminario menor y al cabo de unos 8 o 10 años volví otra vez al seminario mayor, pero en Orihuela, la parte de filosofía. Sucedió lo mismo, ¿no? Una frustración por el tema de los estudios, pero aún así, no quedándome contento, decido venirme a estudiar a Murcia, ¿no? El bachiller en teología en el Instituto Teológico de los Franciscanos. Aquí vemos la foto de nuestra graduación el año pasado. El año pasado terminaste el bachillerato en teología. Eso es. En el Instituto Teológico Franciscano. Eso es. Y entonces aquí, conforme salimos del último examen oral y de darnos las notas también de nuestro aprobado, pues nos hicimos una foto los alumnos y los profesores. Eso es. Y entonces pues decido venirme a Murcia. Entonces me decían, ¿y por qué no te vas a Alicante? Que en Alicante también lo tiene. Digo, no sé, a mí me han hablado muy bien de Murcia, me han hablado muy bien del Instituto Teológico, me han dicho que en Murcia siempre están con los brazos abiertos para recibir a quien haga falta. Digo, yo me voy a meter en la aventura. Y me metí en la aventura. Te dejaste toda la familia en Elche. ¿Y sigue allí tu familia? Allí sigue mi familia. ¿Cuántos sobrinos tienes? Sobrinos de sangre, 3. Después tengo a la hija de mi mejor amiga, que es como una sobrina postiza, 4, por así decirlo. Y entonces lo dejo todo allí y casi con una mano delante y otra detrás, con excepción también de alguna persona que me estuvo ayudando durante un tiempo para que yo en Murcia pudiera estar, me embarco en la aventura. El primer año estoy yendo y viniendo a Elche, pero después ya ese ritmo no lo podía llevar, también llevando tantas asignaturas entre manos, y decido venirme a vivir a Murcia. Y todo fue saliendo, me salió también un pisito de alquiler, tal, y me embarqué y dije lo que el Señor quiera y hasta cuando Él quiera. Empezaste diciendo, oye, mi intención es terminar y formarme, pero si no acabo, pues no acabo, pero voy poco a poco. Eso es. Y justamente yo pensaba que nunca iba a terminar y me hice los 5 años, en los 5 años que corresponden de carrera del bachiller en teología, y dije, prueba superada. Ya me he superado a mí mismo. Creo que tenemos también una foto ahí de tu graduación. Sí, posiblemente de las una beca ahí especial que lleva el logo franciscano, efectivamente. Esa es, que lleva el logo Literatura franciscano. En estudios eclesiásticos, bachiller en teología. Eso, esto no que depende, claro, el Instituto Teológico del Franciscano depende de del Antonianum, de la Universidad Antonianum Franciscana en Roma. En Roma, eso es. Muy bien, pues aquí estás, licenciado. Y entonces dices, bueno, ¿y eso de qué sirve? ¿Eso para qué? ¿Para qué sirve eso? Porque quizá algunos de nuestros espectadores, bueno, ¿y si yo me pongo a estudiar teología o me pongo a estudiar ciencias religiosas o me pongo a estudiar esto? Eso, porque a veces pensamos que las cosas hay que hacerlas con una utilidad concreta.
Hay veces que, y te lo digo por propia experiencia también de mis compañeros, he tenido compañeros y siguen estando muchos de ellos que tienen sus trabajos propios, pero son personas de fe, creyentes, que simplemente quieren la teología para crecer más y poder transmitirla de una manera mejor, pues a grupos de catequesis, de familias, de matrimonios, de jóvenes. Es decir, porque hay veces que nos quedamos solamente con lo que vivimos día a día y ya está, y nos da como miedo querer saber un poquito más o querer entender un poquito más. Y entonces dices, bueno, y cuando termine, pues hay algunos que siguen con sus trabajos y ya pues tienen su formación, y los que en este caso no, porque hemos terminado nuestra carrera, pues perfectamente pues también nos podemos poner como docentes o como profesores en secundaria. Secundaria. Es que, claro, dice, la finalidad concreta, uno hace algo para... Pero es que estamos aprendiendo toda la vida y sobre todo, mira, un poquito casi tu experiencia, cuando yo me decido antes de venir al seminario para ser sacerdote, y yo me entero en Madrid, estaba trabajando entonces allí, que había una teología universitaria para posgraduados, unos cursos que los jesuitas en el ICAI y ICADE, en Alberto Aguilera, en Madrid, pues tenían por las tardes, noches, pues para formarse gente adulta. Y de hecho, pues había un director general de Telefónica, una catequista ya jubilada, o personas, y había una entrevista, antes, porque habían 8 o 10 plazas por curso. Y me dice el profesor, dice, ¿y usted por qué quiere hacer esto? Digo, en primer lugar, para profundizar en la fe que desde pequeño tengo. Y después, para que me ayude a discernir si de verdad estoy sintiendo una vocación al sacerdocio o no. Y me dijo, pues son 2 buenas razones para empezar. Y así empecé. Es decir, formarte y, sobre todo, formar y, como tú dices, amarrar bien esa fe que hemos recibido y darle contenido teológico, contenido fuerte, porque la vida te va a necesitar respuestas ante situaciones. Eso es cuando uno también se involucra dentro de la sociedad, cuando caminas con otra gente que a lo mejor no es creyente. Yo me encuentro con mucha gente, incluso tengo cercanos a mí que no son creyentes, y también les tienes que dar una palabra de esperanza que están necesitando, o simplemente te preguntan dudas, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué otro? Entonces, al tener la formación teológica, puedes saber dar respuesta, o también, es decir, pues la Iglesia dice esto en su doctrina, dice esto. No dice lo que dicen los medios, sino dice esto. Dice esto, y esto es así, y esto es así, por esto, y lo puedes explicar. Y en esto lo creemos y lo aceptamos como fe, y esto es discutible, y saber distinguir. Eso es, entonces pues te da un bagaje que al final también la gente pues se interroga y se pregunta y a lo mejor yo me puedo acercar también a la Iglesia. A lo mejor yo también me puedo acercar y puedo tener un hueco para mí. O he tenido en algún momento a alguien que también me preguntaba y tal, ¿y por qué eres creyente? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué? Digo, pues mira, simplemente la fe no es cuando uno la busca, sino cuando el Señor también te la tiene preparada y te la quiere dar. Digo, y entonces eso es así, es decir, no es algo que buscas tú, eso es. Al mismo tiempo que también uno pasa sus noches oscuras, como todos, es decir, para que la fe se madure y se fortalezca mucho más en Cristo. Totalmente. Daniel, hemos dicho al principio, si no es alguien nos ha contactado desde el principio de nuestro programa, y si no, pues ahora lo volvemos a decir, que ahora estás en un lugar donde no solo soñabas cuando eras monaguillo, pero es que estás todos los días prácticamente, bueno, esta imagen nos lo hace presente. Eso es. De nuestra Madre, la Virgen de la Fuensanta, la patrona de la Huerta de Murcia, y estás con ella todos los días. Todos los días. Todos los días, porque estás ¿desde cuándo? Bueno, yo empecé en la catedral hacia el año 2018. Don Miguel Ángel Gil me propuso al Cabildo para ser el sacristán sustituto de los veranos y siempre que la catedral hiciera falta. Y después ya pues en septiembre ya me... Desde hace prácticamente empezar este curso, Eso 2021, en septiembre, estás como sacristán en la catedral en Murcia. Por tanto, decíamos un sitio emblemático. Me imagino que eso trae muchos problemas, pero trae muchos momentos maravillosos y estupendos. Y como estamos en este tiempo todavía, que la Fuensanta lleva 2 años y pico ya, sin volver al santuario, pues estás todos los días al lado de la imagen de la Virgen. Y bueno, cuéntanos anécdotas que has vivido que te marcan a ti también como creyente.
Porque anécdotas para reír y para llorar hay muchas, eso está claro. Pero aquellas que te han ayudado a ti como creyente, determinadas celebraciones, determinadas personas que te han pedido algo o que tú has descubierto a una persona allí orando de un modo y dices, oye, ¿qué lección me han dado, no? Sí, yo lo primero que hago todas las mañanas cuando llego a la catedral, como sé que entro a la catedral, entro a mi casa también y sé que está la Madre y sé que está el Señor y entonces entro y entonces el primer buenos días es para ellos. Buenos días Madre, buenos días Señor, aquí estoy, vamos a por un día más para poder servir. ¿Qué hora es? Entro normalmente la catedral se abre a las 7 de la mañana, pero yo a las 6:30 de la mañana ya estoy. 6:30 de la mañana. Cuando abres no hay nadie. Nadie, estás solito. Eso es. Entonces, pues allí estoy, entonces pues voy preparando las celebraciones con el cariño propio que también le ponen, los ornamentos sagrados también para los sacerdotes. Y ya pues abres la catedral y ya es un día en la catedral, vives completamente en la catedral y para la catedral. Entonces pues tener allí a la Virgen también, de poder presentarle también tantas peticiones de tanta gente, de todo. Me llamó la atención un día concretamente, bueno, aparte de sacristán también soy caballero de la Virgen de la Fuensanta, hace unos años también me quisieron que formara parte de la hermandad. Y me acuerdo de que iba una niña en silla de ruedas y la llevaba su hermano, más pequeño. Bueno, más pequeño que ella, o casi de la misma edad. El hermano era el que empujaba esa silla de ruedas y puso a la niña delante de la reja, en el altar mayor, para que viera a la Virgen de la Fuensanta. Y yo dije, madre mía, Señor, qué lección me están dando de que hay veces que yo tampoco sé llevar a los demás a tu presencia, porque hay veces que también la rutina del trabajo te hace que te olvides de lo esencial, pero dije, ¿cómo lleva el niño a su hermana en silla de ruedas ante la Virgen, ante el Señor, para que te vea, para presentar esos casos de dolor o de sufrimiento, cómo lo están poniendo también a tus pies, cómo se está dando la gente en cada momento? Después también pues experiencias muchas, de buenas, de gente que se acerca, que quiere compartir contigo, que te dice, gente que te trae pelo pues para la Virgen de la Fuensanta, que te lo dan con los ojos llorosos de decir, de verdad lo va a tener la Virgen, de verdad lo va a tener la Virgen, lo va a llevar ella. Vives experiencias de celebraciones, de bautismos, de bodas, de celebraciones maravillosas con el obispo, con un cardenal, con una celebración. Gozas con todo ello, pero al mismo tiempo sirves a esas celebraciones. Porque en el día a día, pues muchas veces te toca a ti cantar, leer, proclamar cualquier texto y otras veces, oye, pues estás un poco de espectador. O acolitar en las misas, o de lector, o simplemente como sacristán en la puerta viendo que no falte nada o incluso atendiendo a todos los que se acercan a preguntar o a sellar. Hay una pregunta que yo siempre tengo, de esas que son un poco, no sé si la pregunta es pertinente o no, si no quieres no la conteste. ¿Un sacristán oye misa entera alguna vez? La pregunta está mal hecha porque nadie oye misa si no celebramos la Eucaristía. Pero esa expresión dice, pero alguna vez, porque está siempre de un lado para otro, corriendo, está en todas, pero está alguna que la vive él personalmente. Sí, yo normalmente el primer alimento que recibo por la mañana, después del café también, es la primera Eucaristía, la primera hora de la mañana, la primera, la de 7:15. Antes de liarte. Eso es, antes de que empiece todo el momento, porque yo también necesito mi encuentro con el Señor cada día en la Eucaristía y necesito su alimento de su cuerpo y de su sangre para que mi día a día también camine con Él, para que tampoco se me olvide que me tengo que hacer pan para los demás y decir, esta es la mía. Aunque muchos días, por el sueño, está mi cuerpo, pero ya está. Pero yo procuro que el Señor transforme mi vida. El Señor cuenta con ello. Una última cuestión, porque se nos va el tiempo y ya me respondes con esto y ya cierras tú como quieras. Tú llevas una pulsera, sí. Ahí siempre, que no te la has quitado, ¿desde qué año, desde qué día y por qué llevas esa pulsera? Cuéntanos. Pues la llevo desde el año... Cuidado que no te golpee para Eso que... es. Ahí la vemos también. Sí. La llevo desde el 15 de agosto de 2014 y es la consagración que hice a la Santísima Virgen como esclavo suyo. Me ofrecí como esclavo suyo a través de lo que San Luis María Griñón de Montfort propone, a través de unas religiosas también que me lo propusieron, y entonces dije, ¿y por qué no puedo ser yo totalmente de la Virgen? Y entonces quiero que mi vida sea una santa esclavitud buena,
buena, ¿no? Es que cuando hablamos de la Sí, esclavitud... la esclavitud entendida humanamente no es lo mismo, que la Virgen María dice: aquí está la esclava del Señor, es otra cosa, es una entrega, aquí estoy. Eso es, entonces me entrego a María para que Cristo pueda realizar en mí lo que necesite hacia los demás y hacia la Iglesia. Pues, ¿quieres terminar con algo que se te ha quedado ahí en el tintero que nos quieras decir desde tu experiencia de fe? Desde mi experiencia de fe es que cada día tengo que crecer en mi fe, que todos los días me tengo que convertir, que todos los días tengo que cambiar, que tengo que mejorar, sin creerme nadie, sin ser el mejor ni nada de eso, sino siempre, a mí me dijeron un día y que siempre lo llevo conmigo, es: hombre, es que tienes que estar a la altura. Digo, yo a la máxima altura que aspiro es a llegar a la altura del pesebre para poder mirar al niño y poder anunciarle a los demás que Cristo sigue vivo y que la Iglesia me sigue necesitando. ¿Estás contento con que tus padres te dieran la fe y el bautismo? Sí, clarísimo. contentísimo. Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias. Ha Gracias sido un a placer ti. estar contigo, conocer parte de tu vida, algo conocía, pero no muchas cosas, y sobre todo tu experiencia de entrega, de servicio, de consagración, de querer ser un instrumento en manos del Señor. Eso es. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Y a por seguir tenerme. encontrándonos en la catedral cada vez que vayamos por allá. Eso es, allí estoy. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, pues muchísimas gracias si nos han podido continuar, presenciar todo el programa. Y si no, pues ya lo saben, mañana lo pueden, el jueves se hace la redifusión, el domingo también, pero en redes sociales, en Facebook, en YouTube lo tienen inmediatamente los enlaces. Pues si lo quieren, el miércoles próximo nos volvemos a encontrar. Depende de ustedes, nosotros intentaremos estar aquí. Buenas noches.